para una inmersión profunda. En un caso que realmente congeló la sangre de Los Ángeles, un caso que tú mismo has elegido para esa inmersión, los estranguladores de la colina, ya sabes lo básico, 10 mujeres y niños asesinadas entre 1977 y 1978, Sí. sus cuerpos abandonados en las laderas de la ciudad. Al principio todos buscaban a un único monstruo, el estrangulador de la colina, pero la realidad, como descubrirás, es mucho más compleja, mucho más inquietante. Efectivamente, lo que parecía una serie de crímenes con un patrón definido pronto se convirtió en un rompecabezas macabro, 10 víctimas aparentemente elegidas al azar, con un denominador común, la brutalidad del asesinato. Exacto. Y ese es el punto de partida de nuestra inversión. 10 piezas de un puzzle siniestro que al principio parecían encajar en la imagen de un solo asesino. Pero, ¿y si te digo que la imagen final es mucho más aterradora? ¿Qué te hace pensar en la posibilidad de que no fuera uno, sino dos los responsables de esta ola de terror? Es ahí donde el caso de los estranguladores de la colina se vuelve realmente fascinante porque nos obliga a preguntarnos cómo pudieron dos individuos aparentemente normales llevar a cabo actos de tal crueldad. ¿Qué se esconde detrás de la máscara de la normalidad? Comencemos por el principio, por las primeras víctimas. Yolanda Washington, una joven de 20 años que trabajaba en la calle, fue la primera en caer su cuerpo estrangulado. Fue encontrado en una colina, un escenario que se volvería trágicamente familiar. Un inicio brutal que lamentablemente sería solo el preludio de una serie aún más escalofriante. Poco después, el cuerpo de Judy Miller, una fugitiva de tan solo 15 años, apareció en circunstancias similares. La muerte de Judy impacta, ¿verdad? Y ese pequeño detalle, ese trozo de pelusa encontrado en su párpado, un descuido o una macabra firma del asesino. Precisamente ese detalle que podría pasar desapercibido nos da una pista sobre la meticulosidad casi obsesiva de los asesinos. No eran simples actos de violencia, había un componente de control de dominio que resultaba especialmente perturbador. Y entonces, la tercera víctima, dice Castiel, una camarera y bailarina de 21 años, rompe con el patrón inicial. Lisa no estaba involucrada en la prostitución o las drogas, lo que amplió el espectro del miedo a toda la ciudad. Exacto, ya no se trataba solo de mujeres en situaciones vulnerables. Cualquier mujer podía ser la siguiente. Imagínate el terror que se apoderó de Los Ángeles, un asesino o quizás más de uno acechando en las sombras sin un perfil definido, sin un motivo aparente. Y para añadir una capa más de horror a esta historia, pronto se descubrió que los asesinos se hacían pasar por policías para secuestrar a sus víctimas, un detalle que no solo aumentaba la vulnerabilidad de las mujeres, sino que también sembraba la desconfianza en las mismas personas que debían protegerlas. Piensa en la perversión de esa estrategia, utilizar la autoridad del uniforme para ganarse la confianza de sus víctimas y llevarlas a la muerte, un juego macabro que nos hace cuestionar los límites de la maldad humana. Hubo incluso un caso en el que, según los informes, los asesinos decidieron personar a su víctima, Catherine Lorbecker, hija del famoso actor Peter Lorre. Al parecer el peso del apellido Lorre, la posibilidad de una atención mediática desmesurada, les hizo cambiar de opinión, un detalle que por un lado nos alivia, pero por otro nos muestra la frialdad con la que estos individuos elegían a sus víctimas, la ausencia de remordimiento. Un escalofrío recorre mi espalda al pensar en la mente de estos asesinos. ¿Qué los impulsaba a cometer actos tan atroces? ¿Qué placer, qué beneficio obtenían de la tortura del sufrimiento de sus víctimas? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder a lo largo de esta inmersión. Adentrémonos en la oscuridad, en la mente de los estranguladores de la colina, y veamos qué secretos nos revela este caso. La historia se vuelve aún más oscura a medida que avanzamos. El doble asesinato de Dolly Cepeda, de 12 años, y Sonja Johnson, de 14, marca un nuevo nivel de crueldad. Dos niñas apenas adolescentes desaparecidas tras ser vistas cerca de un sedán de 2 Un coche que más tarde se convertiría en una pieza clave del rompecabezas, pero en ese momento la policía se enfrentaba a un caos creciente. Dos asesinatos, se sucedían cada uno más brutal que el anterior y el pánico se apoderaba de Los Ángeles. La presión sobre la policía era inmensa. Los medios de comunicación exigían respuestas. La población vivía con miedo. Se formó un grupo especial dedicado exclusivamente al caso del estrangulador de la colina. Pero la verdad, como ya sabemos, era mucho más compleja. Y en medio de esa vorágine, un rayo de esperanza, el caso de Lauren Wagner, una joven de 18 años que, a diferencia de las demás víctimas, dejó un testigo. Una vecina presenció su secuestro y pudo describir a los dos hombres que se la llevaron, uno alto y joven y el otro mayor, y bajo con cabello corto y espeso. Un testimonio crucial que por primera vez apuntaba a la posibilidad de que no hubiera un solo asesino, sino dos. Y no solo eso, el testigo escuchó las últimas palabras del hombre: no se saldrá del asunto. Un grito de desafío que resonaría en la mente de los investigadores. Palabras que lamentablemente no pudieron salvar a Lauren. Su cuerpo apareció días después con las marcas características de la tortura, esta vez con quemaduras de cigarrillos en las manos, una crueldad que demostraba la escalada de violencia y sadismo de los asesinos. Pero hay un detalle en el caso de Lauren que resulta especialmente revelador: las quemaduras de cigarrillos, un método de tortura que no se había utilizado con las otras víctimas. Una muestra
muestra de poder, un intento de dejar una firma conjunta. Preguntas que en ese momento no tenían respuesta, y mientras la policía intentaba conectar los puntos, 2 nuevas víctimas se sumaban a la lista: Kimberly Martin, una trabajadora sexual, e irónicamente Cindy Hudspeth, una estudiante y camarera. Kimberly, a pesar de intentar protegerse trabajando a través de una agencia, cayó en la trampa de los asesinos. Utilizaron el teléfono público de la Biblioteca Pública de Hollywood para solicitar sus servicios, un detalle que nos muestra la astucia de la premeditación de sus actos. Y Cindy, una joven con toda una vida por delante, fue encontrada en el maletero de su propio coche, que había sido arrojado por un barranco, un final trágico que marcaba, al menos por el momento, el final de la ola de terror. Un silencio repentino que, como puedes imaginar, generó aún más incertidumbre. Habían huido los asesinos, habían sido detenidos por otros crímenes. La policía se encontraba en un punto muerto con más preguntas que respuestas. Y entonces, cuando el caso parecía enfriarse, la justicia llega desde un lugar inesperado, Bellingham, Washington. Kenneth Bianchi, uno de los responsables de esta macabra historia, es arrestado por la violación y asesinato de 2 estudiantes universitarias. Bianchi, que había huido de Los Ángeles intentando escapar de su pasado y de su primo, Angelo Buono Jr., el otro estrangulador, no pudo escapar de sus demonios. Pero lo más sorprendente es que durante la investigación en Washington, la policía encuentra una conexión con los asesinatos de Los Ángeles. El modus operandi y la brutalidad de las similitudes eran escalofriantes. La máscara comenzaba a caer. Bianchi, en un intento desesperado por evitar la justicia, intenta alegar demencia, asegurando que otra personalidad suya, Steve, era la responsable de los asesinatos. Una estratagema que por suerte no funcionó. Los psicólogos forenses desenmascaran el engaño de Bianchi, quien finalmente acepta un trato de declararse culpable y testificar contra su primo Angelo Buono Jr., a cambio de evitar la pena de muerte. Un giro inesperado que abre un nuevo capítulo en esta historia. El juicio contra Buono se convierte en uno de los más largos y costosos en la historia de California. Las pruebas presentadas por Bianchi, junto con las evidencias forenses, sellan el destino del segundo estrangulador. Pero a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas, Buono nunca admitió su culpabilidad, mantuvo su inocencia hasta su muerte en prisión en el año 2002. 2 culpables, 2 destinos. Bianchi, el manipulador, el que intentó engañar al sistema, y Buono, el que se aferró a su máscara de inocencia hasta el final. Un dúo macabro que aterrorizó una ciudad y cuyas acciones aún resuenan en el imaginario colectivo. Con Bianchi y Buono entre rejas Los Ángeles, pues pudo respirar aliviada, pero este caso de los estranguladores de la colina dejó una cicatriz profunda en la ciudad, una herida que aún no ha cicatrizado del todo. Es cierto, el miedo, la desconfianza, la sensación de vulnerabilidad, esas emociones no desaparecen de la noche a la mañana. Y más allá del impacto emocional, este caso también nos obligó a confrontar algunas realidades incómodas sobre nuestra sociedad. Totalmente, por ejemplo, la vulnerabilidad de ciertas mujeres como las trabajadoras sexuales o las fugitivas, que a menudo son invisibles para el sistema, para la sociedad en general. Las primeras víctimas, muchas de ellas involucradas en la prostitución, no recibieron la misma atención mediática que las chicas de clase media, que fueron asesinadas después de sus muertes. Del principio fueron tratadas casi como algo inevitable, como si sus vidas tuvieran menos valor. Es un recordatorio de que la justicia no siempre es ciega, de que las desigualdades sociales también se reflejan en la forma en que se investigan y se perciben los crímenes. Y no podemos olvidar la manipulación, el abuso de poder que caracterizó a este caso. Los asesinos, al hacerse pasar por policías, se aprovecharon de la confianza que la gente depositaba en las figuras de autoridad. Exacto, utilizaron esa confianza, esa vulnerabilidad para atraer a sus víctimas hacia la muerte. Es un acto de perversión que no solo viola la ley, sino que también socava los cimientos de la seguridad y el orden social. Y si nos adentramos en la mente de los asesinos, encontramos un laberinto de motivaciones complejas y perturbadoras, la brutalidad de los crímenes, la escalada de violencia, la meticulosidad con la que documentaron sus actos. Todo apunta a una combinación de sadismo, control y un profundo desprecio por la vida humana. Algunos expertos creen que Bianchi, con su intento de alegar demencia, buscaba justificar sus actos, eludir la responsabilidad, mientras que Buono hasta el final mantuvo una fachada de inocencia, negándose a reconocer la magnitud de su maldad. 2 personalidades distintas, 2 caras de la misma moneda, la maldad humana. Pero volviendo a ti, a lo que te ha motivado a elegir este caso para esta inmersión, ¿qué es lo que te fascina, que te inquieta, te hace querer profundizar en la oscuridad de los estranguladores de la colina? Pues es una pregunta difícil de responder. Quizás sea la búsqueda de respuestas, la necesidad de comprender cómo la mente humana puede albergar tanta oscuridad, o tal vez sea la fascinación por lo macabro, por lo desconocido. Sea cual sea la razón, este caso nos obliga a mirar al abismo, a confrontar la realidad de que el mal puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento. Nos recuerda que la seguridad es una ilusión frágil, que la confianza puede ser traicionada. Y sobre todo nos deja con una pregunta inquietante.
¿Qué podemos hacer para protegernos de los monstruos que caminan entre nosotros, de aquellos que se esconden tras la máscara de la normalidad? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder, una pregunta que nos desafía a ser más vigilantes, a cuestionar nuestras suposiciones, a no dar nada por sentado, porque la próxima vez que el mal llame a nuestra puerta, puede que no tenga la forma que esperamos.